Buen día. La presente es con el fin de continuar con uno de los tópicos de DFX, que es diseño para la manufactura y ensamble. Pero la presentación desarrollada por el Dr. Maury es tan larga que pensaría que lo más prudente es cortarla en partes. En esa presentación habla de varias metodologías enmarcadas dentro, que son diseño para la manufactura, diseño para el ensamble y diseño para la manufactura y ensamble. Entonces, en ese orden de ideas, simplemente voy a desarrollar la presentación y cortar, pensaría yo que para lograr extensiones de alrededor de 1 hora por video. Entonces, esto está en el capítulo 2 de Ingeniería Concurrente y DFX. No está en esta carpeta, sino en la de DFX, pero realmente de aquí vamos a desarrollar DFF, que ya se desarrolló y montó el video respectivo. Y aunque hay otras carpetas, algunas son simplemente PDFs, que son sustratos de libros y de artículos, que se presta más para lectura independiente. Entonces, ya hablamos en algún momento de diseño para la ergonomía y la usabilidad. Ahora le toca a diseño para la manufactura y ensamble, del cual sí hay una presentación desarrollada por el Dr. Maury. No estoy hablando de esto, sino de la presentación que estaba por fuera. Sin embargo, esta información yo se las recomiendo encarecidamente que la lean y la analicen. Creo que es un buen complemento a la información de esta presentación, que lo que hace es fusionar lo que les comenté de FMA, DFM y DFA. Adicionalmente hay unos sustratos de los libros enfocados a diseño para la manufactura y ensamble que considero es relevante que consulten. De todas maneras, me voy a tomar el tiempo para desarrollar esto por partes, y de todas maneras después analizamos la información que está alrededor de esta presentación para que pues le saquen el jugo y provecho a el DFMA. Entonces, primero el Dr. Maury expone el significado, la evolución histórica del DFMA, el diseño para la manufactura y diseño para la manufactura y ensamble, sus alcances, ventajas, desventajas y principios. Entonces él básicamente lo divide en DFM, DFA y DFMA. Presenta una parte de casos, pero esta presentación es de 132 páginas, por lo tanto, como se podrán imaginar, es muy difícil desarrollar esto en un solo video tutorial. Entonces, por eso lo voy a dividir. Entonces, más o menos para que duren alrededor de 1 hora. Empezaremos entonces por la primera parte, donde él habla del DFM. ¿Qué es? Es un conjunto de métodos de diseño que integran en el proceso de diseño las consideraciones de fabricación. ¿Para qué? Para eliminar las barreras existentes en los métodos tradicionales, aquí utiliza la sigla MT, entre el diseño y la fabricación, debido a que los métodos tradicionales solo se enfocaban en la función de la pieza. ¿Cómo? En el DFM se consigue teniendo en cuenta la función, forma, el material y los volúmenes de producción, los procesos de fabricación disponibles, a fin de elegir en simultáneo la combinación más apropiada del diseño. Este es el enfoque tradicional, en el cual básicamente lo principal es la función.
Luego se analiza por separado la forma de la pieza para lograr esa función y también por separado el material. Luego estos dos eran relacionados para buscar cuál es el proceso de fabricación que lograra la forma y el material acordes con la función. Pero si se dan cuenta, este enfoque hace que la selección de forma y material prácticamente sean independientes. Y eso no implica que después, cuando vayamos a buscar un proceso de fabricación idóneo, lo vayamos a encontrar con facilidad. Básicamente porque hemos seleccionado la forma y el material de forma independiente. Entonces, el enfoque de DFM es más parecido a eso. Prácticamente no hay una claridad de qué se hace primero y qué se hace después, simplemente porque se hace todo al tiempo. Esa es la diferencia esencial entre este enfoque tradicional y este enfoque moderno. Así que seleccionamos el método de fabricación, materiales y la forma casi que al unísono. No podemos separar una cosa de la otra. Entonces aquí dice: en el DFM se consigue teniendo en cuenta la función, forma, el material y los volúmenes de producción, los procesos de fabricación disponibles a fin de elegir en simultáneo. En simultáneo es la palabra clave, que es lo que está esquemáticamente representado aquí. Beneficios: reducción sustancial de errores y retroalimentaciones que afectan el tiempo de desarrollo y los costos de producto. Claro, como aquí en el enfoque tradicional la forma y el material se han seleccionado de forma independiente, luego nos vamos a estrellar con la realidad de que el proceso de fabricación simplemente hace incompatibles ciertas formas y ciertos materiales, lo que hace que tengamos que otra vez regresarnos a esta etapa donde seleccionamos la forma y el material. Eso es un retrabajo, eso básicamente alarga el proceso de desarrollo de diseño. Por lo tanto, mejora la competitividad. Claro, al ser un proceso de desarrollo de producto más corto, el costo asociado al producto que se cobra relacionado con el diseño es más económico, precisamente porque se tardó menos en desarrollar. Utilizando el DFM se ha podido fabricar partes en mitad del costo y de tiempo en promedio que cuando se diseñan por métodos tradicionales en las empresas tales como Motorola, HP, Xerox, etc. ¿Qué otros beneficios? El DFM puede ayudarnos a determinar un sistema óptimo de fabricación y cómo realizar su automatización. Familia de partes y tecnología de grupos. Eso es lo que representa esta sigla. Esta sí me la sé porque en mi tesis doctoral uno de los doctores que funge como revisor, al menos durante la sustentación del anteproyecto, sugirió que tuviera en cuenta esa tecnología de grupos en mi tesis doctoral. Entonces, por eso sí tengo bien presente a qué se refiere esta sigla de TG, tecnología de grupos. El análisis de diseño para manufactura nos permite verificar la compatibilidad entre las formas, el material y su fabricabilidad. Es lo que llaman cartas de selección de materiales y de procesos. De hecho, la más famosa que les puedo recomendar serían las procedentes del libro de Ashby. Vamos a colocar Ashby Materials. Es un libro muy famoso de selección de materiales y procesos. Aquí está en Amazon, pero ese libro es más o menos fácil de conseguirse en PDF. Resume una metodología desarrollada por el autor y también está relacionado con un programa
precisamente para seleccionar materiales y procesos de fabricación, pero principalmente de selección de materiales. Lo recomiendo demasiado. Vamos a colocar este nombre a ver si lo encontramos de rapidez en PDF. Yo cuento con este libro, pero lo tengo en un disco duro. Vamos a colocar PDF. Bueno, al menos en la época en el que yo supe de este libro, era uno que estaba era fácilmente era fácil de obtener en línea y de forma gratuita. Parece que ya no tanto. Vamos a ver si de pronto lo puedo encontrar, pero al menos el nombre es ese. Si no, entonces yo se los haré llegar, o en un próximo video tutorial, pensaría yo, donde analicemos la información disponible. No, parece que no es tan bueno. Ahí está, ojalá que sea ese. Si ese, lo descargo y lo incluiré dentro de la librería recomendada para si está tardando, quiere decir que ese debe ser el libro. Bueno, esperemos. No nos alegremos. Sí, este es el libro en efecto. Voy a descargarlo. Será más fácil que buscarlo en alguno de mis discos duros donde almaceno información. Y este libro es muy recomendado, porque aparte de la metodología, que es muy interesante, sobre todo para obtener indicadores o índices que me va a facilitar la selección del material combinando varias características de él, diría que su principal plus es la cantidad de información que se encuentra almacenada en forma de cartas, donde generalmente lo que van a encontrar es la relación entre diferentes propiedades mecánicas del material. Entonces lo recomiendo mucho. No, obviamente un libro de 622 páginas, perfectamente se puede dar un curso solamente de este libro. Y por si fuera poco, aparte de las cartas que se generaron en el proceso de elaboración de este libro, hay una metodología muy interesante, pero no es tan sencilla de manejar, pero es muy interesante. Pero adicional a eso, hay un programa muy famoso que por antes sí era gratuito, pero ya no. Es EduPack, que es básicamente un software que lo que hace es implementar la metodología del libro del profesor Ashby. Entonces ya esto lo están cobrando. Pero es básicamente un programa para selección de materiales que se basa en la metodología del libro. Listo. Entonces, básicamente esto es referirse a la forma. Bueno, otros beneficios. Dice, nos permite verificar la compatibilidad entre formas, material y su fabricabilidad. Esas cartas de selección de materiales son precisamente la síntesis de esto. O sea, todo lo que está ahí está pensado para que haya una compatibilidad de formas, material y procesos de fabricación. Así que son una forma visual de seleccionar rápidamente material, proceso y forma. Él dice, el DFM ayuda a mejorar la mantenibilidad, la capacidad de servicio del producto y su desempeño, incrementando que ellos su valor estándar, es decir, la estandarización y la facilidad de fabricación.
Desventaja. La simultaneidad del diseño y fabricación hace este proceso más complejo. Por lo tanto, para hacerlo agradable hay que utilizar herramientas informáticas adecuadas. Por ejemplo, las cartas de Ashbit o principalmente el programa CES EduPack es una de esas herramientas, pero no es la única. Hay un programa de los autores, del autor Buddy Rock, no sé si lo pronuncié bien, de este libro, de FMA Buddy Rock Book. Esas son alrededor de unas 700 páginas. Entonces hay un programa que también sintetiza lo que se plantea ahí. Bueno, él pone de ejemplo el programa desarrollado por Buddy Rock, pero pues básicamente es algo parecido a lo de CES EduPack. Obviamente una metodología diferente. Alcances de DFM. Se centra en reducir la complejidad de las partes a fin de facilitar su conformación, lo que puede conducir a partes que desarrollen menos funciones, más partes en el conjunto sin considerar las incidencias de ellos sobre el armado del conjunto. Según esta lógica puede llegar a un despiece de la máquina mayor, es decir, mayor cantidad de partes, que obviamente se hace más complicado de hacer el ensamblaje. Es decir, esta metodología no considera el ensamble de las partes. Bueno, principios. Complejidad de fabricación de una pieza. Definición. Hace referencia a la dificultad para conformar una pieza. Hablamos de recursos, del nivel de sofisticación, de los tiempos para conformar una pieza. Variables que la determinan. Está determinada por las formas, los materiales, las tolerancias y acabados necesarios para que la pieza ejecute las funciones perseguidas. Efectos de estas variables, las cuales a su vez determinan los procesos de fabricación, los costes y tiempo requerido. Niveles de aplicación de DFM. Existen diferentes niveles de aplicación del DFM. Lo podemos aplicar en el diseño conceptual. En esta fase tan primaria se debe utilizar un enfoque heurístico para simplificar geometrías y perseguir las simetrías. Planificación de insumos. En este caso, el desarrollo en detalle debe disponer de metodologías que le permitan decidir cuáles partes o materiales es más fácil llevarlos a cabo al interior de la empresa. Está muy relacionada con las estrategias productivas. Definición de procesos. Requieren reglas más detalladas a cartas disponibles en manuales elaborados por la empresa o expertos donde se resume su know-how. Diseño en detalle. Además de las reglas se ponen a utilizar programas de simulación como Mastercam, Moldflow, Vulkan, etc. O sea, básicamente podemos emplearlo en diseño conceptual, en diseño de detalle, en la planificación de insumos y en la definición de procesos. Reglas generales para el DFM. Bueno, son unas generales, sin embargo no son las únicas. Él hace referencia al libro de Riva. Entonces vamos a mostrarle dónde podemos encontrar aquí el libro de Riva. Recuerden, toda esta parte a la que me refiero a libros, la centralicé en una carpeta llamada libros y artículos. Y ahí también está el libro de Carlos Rivas. Se llama Diseño Concurrente. Y en el libro de Diseño Concurrente, pues el doctor Carlos Rivas define un espacio para las diferentes metodologías de diseño. Se centra en diseño para la manufactura, diseño para el ensamble, diseño para la calidad y diseño para el entorno. Digamos que para la parte sostenible o medioambiental. Entonces, listo. Ahí están básicamente esas 4 DFM. Nosotros obviamente nos vamos a centrar con esta presentación del Dr. Mauri en estas dos. Diseño para la fabricación y diseño para el montaje, principalmente. Diseño para la calidad, de hecho, vimos algo con el QFD, despliegue de la función de la calidad.
pero para el entorno, de hecho, yo no voy a incluir nada. Entonces les quedaría entonces ese tema como un tema de lectura individual. Pero pues de esto ya dimos algo, y de esto es lo que estamos hablando ahora. Entonces el doctor Mauri se refiere básicamente a esta parte del libro del doctor Carlos Rivas, la página 140, que ya les hice llegar en su momento. Bueno, estas son las reglas generales. Obviamente las reglas se vuelven específicas si lo aterrizamos a los diferentes procesos de fabricación. Cada uno tiene sus especificidades, pero en general hay que reducir la complejidad de las formas. Una forma más sencilla generalmente es más fácil de fabricar. Conseguir la compatibilidad entre formas, materiales, procesos y funciones. ¿Sí? Es decir, siempre que pensemos en una forma, debemos analizar bajo qué proceso de fabricación vamos a desarrollar esa forma. Para, por medio de la experiencia, por reglas empíricas, ver si esas formas que proponemos son factibles de ser fabricadas por X o Y proceso de fabricación. Buscar la estandarización de componentes para reducir costes y favorecer la intercambiabilidad. Esto es una sugerencia que se hizo desde el día 1. ¿Sí? Hablamos que al emplear elementos estandarizados, si hay algún daño en la pieza, es fácil de reemplazarla por otra. Simplemente se va al mercado respectivo y básicamente se compra en el comercio. Pero lo bueno es que estos elementos que son fabricados de forma estandarizada suelen ser muy económicos. Además de la intercambiabilidad, yo propuse la intercambiabilidad en un ejemplo de mantenimiento, pero no es la única opción. También, por ejemplo, si lo vas a vender por fuera, al emplear elementos estandarizados, entonces es fácil que esa persona pueda conseguir repuestos para esa máquina. O incluso estamos también hablando como de repuesto en el entorno de mantenimiento, pero puede ser que tú le envíes las instrucciones o el diseño detallado a alguien más en el extranjero, y si la mayoría de partes son estandarizadas, entonces será fácil que lo arme localmente en su país o región. Reducir la variedad de los materiales, es decir, pocos materiales, y también de los procesos, al igual que la forma, siempre que sea posible, a fin de optimizar la eficiencia y los costes en fabricación. Nota: no se abordarán las reglas de FM para cada proceso. Estudiar con Carlos Rivas en el capítulo 3. Tarea. Bueno, aquí está. Ya les dije en dónde lo pueden encontrar. Él hace la tarea de hablar de reglas específicas para procesos específicos. Todo va a depender de qué proceso estamos hablando. Aquí habla de algo que después lo vamos a comentar de forma amplia. Pero por ejemplo, estas son las reglas de diseño para piezas fundidas. Entonces aquí enuncia la regla y aquí para qué etapas y efectos del proceso. Para etapas en general habla de diseño, utilaje o el proceso, y mecanizado posterior. Y los efectos habla del coste y de la calidad. Entonces básicamente es cómo repercute o en qué etapas repercute esta regla y si afecta el costo del producto o afecta la calidad del producto. Entonces vemos: procurar formar cuerpos sencillos de fácil desmoldeo, a ser posible sin la necesidad de núcleos. ¿Sí? Prever los ángulos de desmoldeo, especialmente si las paredes son altas. Evitar el descentrado de los
núcleos y paredes de distinto grosor. Si es necesario, apoyar los núcleos por 2 puntos. Obviamente esto siempre es más fácil si tienes una imagen alusiva, pero no siempre lo encuentras. Vamos a ver si de pronto más adelante hay unas imágenes alusivas, no las hay. Pero básicamente vemos para el proceso de chapa doblada, para piezas sinterizadas, para piezas rectificadas, es decir, maquinadas, fresadas, torneadas. Entonces básicamente la idea es como leer esto y empaparse más acerca del proceso para entender qué es lo que se dice. Obviamente es más fácil entender esto si esto está muy empapado del proceso, sobre todo por el vocabulario específico de cada proceso de fabricación. Vemos piezas torneadas. Procurar dar formas simples, prever los radios de acuerdo a los adecuados para las herramientas de corte. Evitar ranuras y formas interiores, especialmente si deben tener tolerancias estrechas. Prever las zonas de agarre en su caso de apoyo al extremo. Obviamente las piezas torneadas deben ser susceptibles de ser agarradas por el mandril. Si no, pues ¿cómo la vas a procesar? Evitar tornear piezas con diferentes diámetros excesivos. Dar tolerancias estrechas solo a las partes que lo requieran, etcétera, etcétera. ¿Dónde más puede encontrar este tipo de reglas? A ver, en el libro de DFMA de Burriroot y aliados. Entonces encontrará reglas específicas por proceso de fabricación. Aquí porque es DFMA, diseño para el ensamble, pero vamos a ver si hay algo para la fabricación. Bueno, aquí vemos para ensambles eléctricos, para procesos automatizados a alta velocidad, para circuitos bueno, me disculpan por favor. Ok, me dieron. No, nada. Sí, yo sé que igual formalmente no tenía nada, porque pues yo no había presentado formalmente. No sé, yo pensaría que podemos hablarlo en el comité, a ver qué piensan los demás socios. Ingeniero, una pregunta, ¿cuándo será entonces el comité? Bueno. O cualquier cosa de tipo curricular. Y de los motores, tenemos una reunión con los estudiantes. No sé, voy a tirarle nuevamente la tuya este viernes que tengo clases con ellos. Tengo a las 8:30 de la mañana.
De 8:30 a 10:30 y el otro es realmente de 1 a 2:30. Yo siempre doy media hora para comer. Es el segundo piso del H, creo que es el 19 o algo así. Bueno, bien, chao. Bueno, me disculpo, me estaba llamando el coordinador. Entonces, diseño para el maquinado. Entonces, básicamente va a depender de qué tan específico sea el proceso de fabricación. Así encontrarán abundante información o reglas de diseño. Aquí para procesos de moldeado por inyección, para procesos de metal formado de sheet, esos son básicamente chapas. Este es fundición, sinterizado de polvos. Y bueno, son básicamente unas... Esto es para molde de arena verde en general. Para fundición invertida. No sé si conocen los procesos, pero hay forjado en caliente. Hay bastante con que entretenerse en este libro. Realmente la recomendación en este caso, obviamente por la gran variedad de procesos de fabricación, es más bien que te empapes de cada proceso de fabricación solamente si la situación lo requiere. Aunque como aquí la idea es seleccionar materiales y procesos al tiempo, como que tienes que estar bastante al tanto de los procesos de fabricación. O al menos una somera idea para adentrarte entonces en cada proceso y consultar sus especificidades. Entonces, al menos ya con esto yo cumplo con decirles en qué fuentes de información pueden encontrar bastantes reglas de diseño para procesos de fabricación específicos. El doctor Maury pues sugiere arriba porque él hace una buena síntesis, pero ya se dan cuenta que hay libros enteros acerca de cómo diseñar dependiendo de los procesos específicos que va a emplear. Entonces, bueno, aquí básicamente vuelve a proyectar lo que está en el libro del doctor Carlos Riva, pero es a lo que me refiero. Si tiene la necesidad, simplemente consulte estas reglas si ya se ha decantado por un proceso y material específico. Como le comenté, adicionalmente, cuando hablábamos de lo de las cartas, acá, pues la carta lo que te va a decir cuáles serían las mejores combinaciones de materiales y procesos. Ya después, eso te permitiría al menos hacer la selección a nivel conceptual. ¿Sí? Pero ya para darle una mejor forma, es decir, determinar de definir la forma en el diseño conceptual o en el diseño básico, ya la recomendación es seguir estas reglas específicas por proceso de fabricación. Entonces, bueno, aquí hace también o introduce unas reglas para fabricaciones soldadas, pero lo bueno es que al menos aquí se introduce imágenes que facilitan de pronto el entendimiento de las reglas. De otra manera, sí te recomiendo es que utilices este libro de Buddy-Rook, que sí es muy visual, ¿sí? Entonces tiene muchas imágenes alusivas a las reglas que van a facilitar el entendimiento de estas. Además, hay una buena parte de cifras que yo saco de aquí de este libro. Me doy cuenta que el Dr. Maury también para algunas de sus presentaciones emplea esta información. Entonces voy a mantener ahí abiertos los diferentes libros, pero vamos a leer esto. Leer las planificaciones soldadas. Para el diseño de uniones soldadas, siempre que sea posible utilizar diseños simétricos de la junta. Esto ayudará a distribuir uniformemente cualquier distorsión. En este caso, habla de que la asimetría, en este caso que estoy señalando, podría
producir una distorsión al momento de aplicar el cordón de soldadura. Entonces, en vez de hacer esto, haga esto, que es más simétrico esto que esto. Dice 2. Especificar soldaduras cortas e intermitentes en lugar de soldaduras continuas. Se reduce la distorsión por el calor y los costos de material. Sin embargo, las soldaduras intermitentes introducen concentradores de esfuerzo. Es decir, en vez de aplicar esto, un cordón de soldadura continuo, entonces aplicamos soldaduras cortos. ¿Qué es lo que sucede? Al aplicar durante mucho tiempo o sostener durante mucho tiempo un arco, pues, si es de tipo eléctrico, el proceso de soldadura, que también se puede hacer por oxicorte, el calor sostenido en una zona va a producir una dilatación de la pieza. Para evitar esa dilatación excesiva de la pieza, lo que hacen es aplicar pequeños cordones de soldadura. Dice 3. Evitar cambios de esfuerzos en la soldadura. Preferiblemente toda la sección debe estar sometida a un mismo tipo de esfuerzo. Esto alguna vez yo lo mostré en la materia del semestre pasado llamado Diseño Mecánico 2. Entonces colocaba estos ejemplos donde se les abocaba o se les fomentaba a disponer de los cordones de soldadura en un elemento estructural de tal forma que no solamente una pequeña porción del cordón de soldadura trabajara, sino toda su longitud. Entonces, realmente aquí venimos a cristalizar muchas de las cosas que hemos venido aprendiendo a lo largo de la profesión. Y así, básicamente para diferentes procesos encontraremos diferentes reglas que son muy específicas del propio proceso. Aquí seguimos con soldadura. Dice 4. Evitar juntas varias soldaduras en una misma zona. Entonces aquí hablan de una pobre práctica de aplicar cordones de soldadura Bueno, la diferencia acá realmente no va por aquí. Esto más bien está relacionado por no por lo de juntar varias soldaduras en una misma zona. Eso es mentira. Aquí se ve claro que si ubicamos la soldadura acá o acá, la diferencia va a consistir en que aquí el cordón de soldadura va a estar sometido a un momento flector debido a esta carga. El semestre pasado éramos muy enfáticos en que los cordones de soldadura idealmente deberían soportar cargas cortantes, tensiones o compresión. Es mejor cortante y compresión. Si reposicionamos el cordón de soldadura de aquí a acá solamente vamos a tener un cordón de soldadura que esté sometido a una carga directa. No va a estar sometido a una flexión. ¿Esto? Dice 5. Reducir la concentración de esfuerzos usando soldaduras de tamaño adecuado. Estos tamaños en función de los espesores de las piezas a unir. Recuerden, había una norma que nos obligaba a que dependiendo del espesor de las placas soldadas, había un tamaño mínimo del cordón de soldadura. Entonces, en este caso, evitan esto porque al juntar las soldaduras en este punto producen unos concentradores de esfuerzo. De hecho, nosotros casi no hablamos de los concentradores de esfuerzo en los cordones de soldadura. Sin embargo, pues aquí ya lo están mencionando y en vez de hacer esto, recomiendan hacer esto para evitar los concentradores. Minimizar las cargas sobre la soldadura cuando sea posible, localizando la soldadura en áreas de baja solicitación. Bueno, esto es parecido a lo que sucede acá. Y esto es una cuestión bastante compleja. A mí me costó trabajo entenderlo al principio. O mejor dicho, tratar de aplicarlo en mi tesis doctoral. Claro, la mía no la he terminado.
sea, he terminado el documento, sin embargo, aún no lo he defendido. Entonces, pero esto fue una sugerencia de un doctor que empleara este enfoque de tecnología de grupos para incorporarlo en lo mío. Entonces, ¿qué es tecnología de grupos? Considerando que la ingeniería concurrente ha sido impulsada en parte por las dificultades de la automatización de la fabricación de las piezas, una de las más importantes dificultades a superar es la manipulación de piezas en los diferentes procesos de fabricación, siendo la tecnología de grupos una herramienta apropiada para ello. Es una filosofía de producción que identifica y agrupa las piezas similares en cuanto a diseño y fabricación en lo que se denomina familia de piezas. Permite definir un esquema completo del proceso de producción de una familia o grupo de partes similares. Tipos de familia de partes. Familia de partes por fabricación. Conjunto que presentan analogías en relación con sus materiales, tipos y secuencia de operación, niveles de tolerancia, series de fabricación. La TG persigue agrupar las máquinas que intervienen en la fabricación de una familia en una celda de fabricación. Familia de piezas por diseño. Conjunto de partes con similitudes funcionales, geométricas y dimensionales que se podrían llevar a una base de datos para automatizar el diseño. Aquí el Dr. Maury nos pone una tarea. Dice, investigar sobre la codificación y clasificación de piezas, piezas compuestas y distribución en planta en las máquinas, distribución funcional y por grupos. Habla también acerca de automatización rígida, programable, flexible y automatización inteligente. Entonces hablamos de pieza compuesta, que es aquella real o ideal que contiene todos los atributos de una familia de piezas, de manera que cualquier pieza de la misma familia tiene como máximo los mismos atributos de la pieza compuesta. Esta debería utilizarse como la crítica para el diseño de la celda. Existen diferentes tipos de distribución en planta. Bueno, esto está muy hablado y yo sé que esto va a ser difícil de entender. Así que lo mejor es ilustrarlos por medio de un ejemplo y después nos devolvemos a leer. Entonces, bueno, imagínense que lo que estamos mirando es una vista de planta, es decir, desde arriba de una empresa. Y que cada una de estas cajitas representa un proceso de fabricación diferente. Pues no hice la tarea que pidió el Dr. Maury de averiguar la codificación. Pero básicamente cada una de estas puede representar una máquina diferente. Un taladro o un torno. ¿Sí? Un proceso de mandrinado, etcétera. O sea, cada uno de estos representa una máquina diferente. Y digamos que esto que ven acá representa entonces piezas diferentes. Entonces, básicamente vamos a tener una situación en la cual una pieza, para poder ser fabricada a forma final, debe pasar por una combinación o secuencia de máquinas diferentes. De pronto primero la tornean, después la taladran para hacer agujeros, después la meten en X o Y máquina para lograr cierto detalle de la pieza. Entonces, obviamente, dependiendo de la pieza específica, podríamos tener un grave problema de flujo de material y de procesamiento. Aquí parece medio enredado, donde se está cruzando varias veces estas dos piezas diferentes. Pero la idea de tecnología de grupos, ¿sí?, es básicamente que, en base a las cualidades de las piezas, ¿sí?, organizar las máquinas de tal manera que el flujo de procesamiento sea menos disperso y sea más directo, como en este caso, casi que una línea de producción. Primero pasa esta máquina, después aquella, esta, la otra, y es más organizado que lo que les estaba mostrando anteriormente. Esa falta de organización hace que esta pieza viaje
de una máquina que está en esta esquina a otra por allá, y finalmente el tiempo de procesamiento termina siendo muy largo. Que si empleamos la metodología de tecnología de grupos, el flujo es más rápido. Ahora sí vamos a leer entonces la información. Entonces básicamente la tecnología de grupos trata de eso. Tener en cuenta las características de diseño y de fabricación de las diferentes piezas para organizar y secuenciar la disposición de las máquinas en la empresa, de tal manera que los flujos de fabricación sean más rápidos y se reduzcan los costos de fabricación. Así que volvamos a leer todo esto, para que entonces ya tenemos un contexto. Listo. Entonces existen diferentes tipos de distribución en la planta, dentro de los cuales se considera distribución funcional. Se deriva del enfoque tradicional donde el diseño de la estructura de la planta se define por medio de las áreas funcionales destinadas a la fabricación por grandes lotes o producción masiva. Distribución por grupos. Es una solución alternativa donde la planta se organiza por grupos de máquinas que intervienen en la fabricación de una familia de piezas, celdas de fabricación. Entonces, esto es tipos de grupos de máquina. Hablamos de máquina única, celda de fabricación y un sistema de fabricación flexible. Entonces, el doctor Maury dice aquí investigar sobre la diferencia entre una celda de fabricación y una celda de fabricación flexible. En general, una celda de fabricación es eso, es una celda. ¿Qué es una celda? Es una prisión, es algo que te encierra. Entonces, es una unidad donde se va a procesar la máquina, lo que sea que vayas a fabricar. La pieza podría viajar de celda en celda, ¿sí? Pero finalmente una vez llega a una celda se queda quietecita mientras se procesa. Bueno, el sistema de fabricación flexible no es tan diferente, solamente que hay de por medio una banda transportadora. Así que es algo más, un flujo más continuo, literalmente. Y es mucho más automatizado en este caso que este. Entonces, características de una distribución funcional. Este es un ejemplo de una distribución funcional. Miren que prácticamente se han agrupado mismos tipos de máquina en un mismo sitio. Digamos que si estos son los tornos o taladros, vamos a ponerle tornos, todos los han sido agrupados en una misma parte. Y así sucesivamente con las demás máquinas. No sé si M se refiere por moldeado o mandrinadora, pero generalmente lo que he notado con estos de grupos de tecnología de grupos es que principalmente se refieren a máquinas, herramientas de corte. Bueno, lo que he leído en otras tesis y que he consultado en libros. Pero pues se presta para cualquier tipo de máquina realmente. Entonces miren que aquí lo han agrupado por tipos de máquinas. Características: largo recorrido de las piezas entre las diferentes máquinas. Esto es lo que le estaba colocando de ejemplo, que esta pieza para poder ser procesada primero debe ir acá, después pasa acá y después que va de salida de la planta. Mientras que esta pieza pasa de acá, después pasa acá, después pasa acá, mejor dicho, pasea por toda la planta. Gran cantidad de material circulante, conflictos. Bueno, tienes aquí diferentes piezas cruzándose en el camino de otras. Es desorganizado, de hecho. Grandes tiempos de proceso. Precisamente esos tiempos de viaje terminan siendo considerables. En consecuencia, esta estructura es costosa. Característica de distribución por grupos. Reducción de manipulación de piezas. Miren que aquí en esta línea no tienes solamente un solo tipo de maquinaria, sino que la tienes agrupada. Torneado, mandrinado, etc. Disminución de los tiempos de puesta a punto. Disminución del caos en el material circulante. Disminución en el tiempo total del proceso y los costos. Distribución por grupos. Veamos. Métodos para pasar del diseño de la distribución funcional a la distribución por grupos. Entonces, lo primero, identificar las familias. Inspección visual.
para separar rápidamente piezas análogas en familias a costa de ser menos precisas y sofisticadas. Segundo, clasificación por codificación. Consiste en una clasificación exhaustiva de las piezas con base en sus atributos, y en sistemas de codificación existen programas para ello. Es la más empleada en la tecnología de grupos. Análisis de los flujos de producción. PFA. Consiste en el análisis de los flujos de producción para determinar aquellas piezas que presentan flujos y rutas sustancialmente análogas, las cuales constituirían una familia. Esto realmente lo que presentan, más que pasos, son diferentes formas de identificar familias. Lo hacemos visualmente, le gastamos mente a esto por medio de herramientas informáticas para clasificar las herramientas las piezas en una misma familia, o analizamos los flujos en la planta de las diferentes piezas para ver cuáles tienen flujos similares para agruparlos en familias. Ya lo demás es el diseño de la celda de fabricación. Aquí sí no me metería, pero básicamente aquí hay un ejemplo. Entonces dice, aplicación del método PFA en un caso hipotético, es decir, analizar los flujos. Entonces, la parte inicial es obviamente el desorden inicial de una planta, en donde las máquinas están representadas por las letras A, B, C, D, F hasta la L. ¿Aló? 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 Bueno, me disculpo. Hoy me están llamando bastante. Bueno, listo. Entonces, y 1, 2, 4, hasta 10. Estos números lo que representan es 10 piezas. Conjunto de 10 piezas. Entonces, aquí dice, la tabla de PFA inicial, orden de la pieza considerada, se sitúa a la izquierda. Después de un trabajo de análisis, el resultado es la tabla de la derecha. De ella se observa que se pueden formar 3 paquetes con sus correspondientes grupos de máquinas que pueden constituir células de fabricación. Paquete 159 y máquinas ACFGH, paquete 2378, paquete 2378, es decir, estos, los cuales van a formar las máquinas E, H, I y J, y el paquete 4, 6, 10 y máquinas BD, es decir, estas últimas. De esa manera, pues básicamente se están agrupando grupos de piezas con grupos de máquinas. Bueno, aquí hay un ejemplo de un diseño, bueno, aquí lo mencionó. Sistemas de fabricación flexibles. Y vemos aquí como una especie de una banda de transportadora, la cual va trasladando los componentes a diferentes estaciones. Y en esas estaciones se va procesando Bueno, de hecho, si se dan cuenta aquí, hablan de celdas de manufactura. Con celdas se está refiriendo básicamente a estas estaciones de trabajo, ¿sí? Esta es una estación de ensamble. Entonces, aquí el color verde representa el flujo de las partes y lo rojo representa el flujo de información. Entonces, ¿por qué codificar? Las piezas se codifican para facilitar el almacenaje y posterior localización en las bases de datos de la información referente a sus características, su diseño y su proceso de fabricación. Los distintos dígitos de la codificación se refieren a ciertos atributos de diseño o de fabricación para contribuir a la trazabilidad.
Codificación y clasificación de las piezas. Ha sido desarrollados numerosos sistemas de clasificación y codificación, pero ninguno de ellos ha sido aceptado universalmente. En consecuencia, hay que adaptar el sistema de clasificación a las necesidades de la empresa. Tipos de sistema de codificación. Basados en atributos de fabricación, procesos principales, operaciones secundarias, dimensiones más grandes, relaciones más grandes, acabado superficial, máquinas, herramientas, secuencia de operaciones, tamaño de lote, utilaje y herramientas necesarias. Basados en atributos de diseño. Formas exteriores, formas básicas interiores, relación de longitud-diámetro, tipo de material, función de la pieza, dimensión más grande, dimensión más pequeña, tolerancias. Y sistemas mixtos que combinan tanto el proceso de fabricación como los rasgos relacionados con el diseño de la pieza. En cambio, en cuanto a los sistemas de codificación, pues aquí nos muestran el sistema de codificación Optitis. Es uno de los pioneros desarrollado en Alemania en 1970. Utiliza 9 dígitos en el código básico. Los 5 primeros se refieren a la forma y los 4 siguientes a la fabricación. Pueden adicionarse 4 dígitos más relacionados con los tipos y secuencias de operaciones de fabricación. Sistema de codificación multiplace. Desarrollado por la Organización para la Investigación Industrial, OIR, es el más flexible y personalizado. Presenta una estructura jerarquizada con códigos de hasta 30 dígitos que incluyen formas, configuración, mecanizados, descriptores funcionales, datos dimensionales, tolerancias, material, forma de materia prima, volumen de producción, etc. Veamos. Vamos a darle un poco de contexto a esto. O más que contexto, es como puntualizar con qué criterio decidimos tomar este tipo de decisiones de codificar las piezas que fabricamos o no. Veamos. En el material de diseño aplicado, en ingeniería concurrente y DFX, en DFMA, yo les envié ya un Excel que dice sustrato relevante. Esto realmente fue una labor que yo realicé para la tesis doctoral que estoy haciendo, en la cual básicamente me concentré en la comparación de los procesos de fabricación convencionales aplicados a procesos de fabricación por impresión 3D, específicamente fabricación por filamento fundido. Entonces, de los diferentes libros, aquí hay unas numeraciones que yo empleé para codificar unos libros. ¿Cuáles libros? El de diseño de productos por manufactura y ensamble, tercera edición de Budryrod. Diseño de ingeniería del autor Dieter y compañía. Diseño de ingeniería, una aproximación sistemática de los autores Palan Bates y Gerard también está acá. Sistema de codificación de piezas para planeación de procesos mecánicos tradicionales. Esto es una tesis de maestría. Y sistema de manufactura por grupos tecnológicos. Esto es un documento del Instituto Tecnológico de Chihuahua. Entonces, veamos. Y llegué a una serie de conclusiones respecto a los sistemas de tecnología de grupos y codificación. Es que va de la mano. Para poder organizar las máquinas de esta forma, ¿sí? Para hacerlo de esta manera, ¿sí? Hay que analizar de forma muy rigurosa las características de las máquinas y las características de las piezas para poder agruparlas. En ese proceso es necesario codificar las piezas, pero eso representa un tiempo y un costo considerable. Entonces vamos a hablar de reglas de diseño, de cuándo debería o no aplicar esto. Dice: pensar para cambios de producción a nivel de trabajos o encargos, a nivel de lotes y producción en masa. Es decir, estamos hablando de una producción flexible. ¿Qué quiere decir? No siempre le van a llegar a la empresa los mismos trabajos. Sí tienen una cierta frecuencia, pero van a haber unos ciertos cambios.
Entonces, en esa flexibilidad de cambiar de trabajos por encargo a lotes o producción en masa, realmente estamos hablando de fabricación por lotes y producción en masa. Es ahí donde realmente aplicaría o vale la pena utilizar el proceso de tecnología de grupos. ¿Qué otra cosa deduje de mi investigación? Las formas logradas en procesos de fundición, maquinado y operaciones de lámina. Básicamente son como los procesos de los cuales se mencionan en esto de tecnología de grupos: fundición, maquinado y operaciones de lámina. Es decir, cizalla, doblado, maquinado, taladrado, torno, fresado, mandrinado, etc. Alesado. Aquí dice: combinación de muchos pasos de fabricación. Más de 3, hasta 20 máquinas diferentes pueden estar relacionadas. Y la implementación es muy costosa. Aquí saqué una cifra, pero había que contextualizarla de qué fecha. Al menos estamos hablando de $50,000 a $500,000. Eso es $500,000 y es muy lenta. Entonces, obviamente, esos son unos criterios muy puntuales que detecté que hacen que valga la pena aplicar esto. Entonces, ya que vas a estar hablando de inversiones de este tipo y con lenta no alcancé a precisar cuánto tiempo, pero es mucho tiempo. Tienes que ver entonces cómo reditúas eso o cómo recuperas la inversión de $50,000 a $500,000. Ahora, creo que eso está basado en F94. Que eso es del 2005. O sea, tenemos que tener en cuenta la inflación de hace unos 18 años. O sea, casi 20 años. Entonces, obviamente, es algo muy costoso y muy lento de hacer. Entonces, sin embargo, yo cumplo al menos con comentarle algo acerca de esta tecnología de grupos, pero también soy responsable de mencionarles en qué situaciones puntuales debería contemplar usarlas. Al menos para los efectos prácticos de mi tesis doctoral no sirvió, porque al menos el proceso de fabricación por filamento fundido es un proceso de fabricación pues relativamente económico si estamos hablando de usar maquinaria de escritorio, no industrial. Entonces, a una maquinaria de escritorio que puede perfectamente costar alrededor de, qué sé yo, $1,000, y estoy exagerando, porque puede encontrar mucho más baratas. También puede encontrar más caras, pero ¿qué? Máximo $5,000. Y algo así, que si acaso podrá combinar con otros procesos de fabricación, tal vez maquinado, ¿sí? Habrá unos procesos más manuales como recubrimiento por resina, por ejemplo. Pero recubrimiento por resina pues no está ahí. De pronto si lo combinamos con el proceso de fundición, sí. Pero en todo caso hablamos de combinación de más de 3 procesos de fabricación con hasta 20 procesos de fabricación diferentes. Y en los ejemplos que le estoy colocando, si acaso rayamos una variedad de 3 procesos de fabricación diferentes. Uno sería el impreso, uno el maquinado, tal vez un proceso de fundición de por medio. O sea, estamos en el límite. Entonces vas a venir a invertirle a una maquinita de $5,000, $50,000. Es algo que obviamente no aplica. Además, los procesos de fabricación por filamento fundido son procesos que están al nivel de trabajo o encargo. Si acaso podemos hablar de lotes. Y aunque se habla de producción en masa, realmente comparándolo con fabricación tradicional, realmente está al nivel de lotes. Unas 1,000 unidades al año, una cosa así. Entonces, en ese orden de ideas, tiene que pensarse bien el aplicar este tipo de filosofía y metodología. Bueno, hablamos de los sistemas de codificación. El Optis, de hecho, fue el que me recomendó uno de los evaluadores. Pero pues, en general, todo esto no aplica para mi caso particular. Puede que en el caso en el cual usted está inmerso en la empresa en donde le tocó trabajar, sí aplique. Tengan
tasas de producción muy elevadas al nivel de lotes, incluso producción en masa. Estamos hablando de 10 miles, incluso millones o cientos de miles. Entonces, en ese caso hay que ver que una inversión de $50,000 hasta $500,000 tal vez me podría repercutir una reducción de costos al utilizar estas filosofías y metodologías. Niveles de automatización. Bueno, entonces aquí nos va a dar un poquito más de contexto. Cronológicamente, el primero fue la fabricación manual. Pequeños lotes de producción, básicamente una producción artesanal, con maquinarias y utilajes sencillos y poco sofisticados. Poca inversión inicial, mucha flexibilidad, variedad de productos y baja productividad. Costos unitarios muy elevados, recuerden, es algo artesanal. Así que depende básicamente del técnico, del operario, y le dedica mucho tiempo a la fabricación de cada artículo. Y eso sale por un ojo de la cara precisamente por el tiempo del personal. Poca uniformidad de las características del producto y control del sistema de producción técnicamente sencillo, pero humanamente complejo. Ejemplo, fabricación de calzado. Fabricación por automatización rígida, basada en maquinaria que físicamente se ajusta al producto fabricado, por lo tanto los cambios en el producto implican modificaciones sustanciales y costosas en el sistema de producción. O sea, literalmente la máquina automática está diseñada para diseñar un solo tipo de producto, nada de hacer algo diferente a eso. Cualquier modificación es costosa. Es previa a la robótica, pero abre las puertas. Utilización de maquinaria y equipos bajo medida, inversión inicial elevada, producción muy alta, costos unitarios por mano de obra muy bajos, alta uniformidad de las características del producto, puesta a punto y mantenimiento bajo, poca flexibilidad. Ejemplo, sistema de fabricación de bloques del motor de un vehículo, grandes series, fabricación de rodamientos. Esto de pronto en la época de Ford, que se empezó a hablar del tema de líneas de producción. Entonces se fabricaba y se ensamblaban los carros en una línea continua. Entonces, automatización programable. Fabricación automática mediante maquinaria que puede adaptar sus movimientos, operaciones y secuencias realizando modificaciones a sus programas de tareas, sin cambios físicos. Un ejemplo perfecto es un centro de mecanizado CNC, pero hay que programarlo para cada tipo de pieza, así que no es tan continuo y tan automático. Siempre hay una parte donde viene la persona y programa el centro de mecanizado para fabrique X o Y pieza. Utilización de maquinaria universal reutilizable. Ejemplo, una fresa CNC. Inversión inicial elevada. Posibilidad de fabricar diferentes productos en función de diferentes programas. Obviamente, una fresa CNC tú puedes maquinar una gran diversidad de elementos. No tiene que ser siempre el mismo. Buena productividad, costos unitarios más bajos, buena uniformidad en las características del producto, puesta a punto y mantenimiento de media complejidad. Ejemplo, fabricación con máquinas de control numérico, todo lo que es torno CNC, fresa CNC, centros de mecanizado, CNC. Fabricación por automatización flexible. Forma de automatización programable en la que el sistema es capaz de fabricar simultáneamente cierta variedad de productos siguiendo secuencias aleatorias sin perder virtualmente tiempo en cambio de programación. Ya hablamos aquí de incorporación de robots concebidos para procesar una familia de productos. Entonces, inversión inicial alta, flexible, productividad aceptable, costos unitarios por mano de obra muy bajos, alta uniformidad en las características del producto, puesta a punto y mantenimiento de complejidad alta. Ejemplo, sistema de fabricación simultánea y flexible para familias de árboles de motores de combustión interna. Automatización inteligente. Tipo de sistema de fabricación reconfigurable capaz de generar automáticamente su programa de trabajo tomando el conocimiento que inicialmente tiene, las especificaciones dadas y la información obtenida de su entorno mediante sensores. Es el resultado de la integración y aplicación en los sistemas de fabricación de la inteligencia artificial, de las técnicas de percepción artificial, visión, tacto, reconocimiento, voz, etc. y de arquitecturas reconfigurables. Estos son sistemas de fabricación diseñados específicamente, inversión inicial elevada, flexibilidad máxima, costos de mano de obra bajos, costos de programación bajos,
uniformidad de las características del producto y puesta a punto y mantenimiento de elevada complejidad. Entonces aquí más o menos nos muestra la incidencia del volumen sobre los costos unitarios sobre el nivel de la automatización. Entonces, ¿qué tenemos? En el eje vertical tenemos el costo por unidad de la pieza. En el eje horizontal pues vemos diferentes cosas. El número de piezas que se va a procesar, ¿sí? No las que se van a producir anualmente. Entonces acá colocan diferentes líneas para hacer la diferenciación por el tipo de producción. Si va a ser manual, si va a ser por medio de un robot o si va a ser completamente automático. Aquí nos mencionan que cuando hablamos de robot estamos hablando de producciones anuales de 200.000 y para automatizado de 2.400.000. Entonces, ¿qué vemos? Para el caso de robot, si lo ponemos a fabricar gran variedad de piezas, no 4 sino 8 o incluso 24, el costo aumenta. Pero si reducimos la cantidad o la variedad de piezas, ese costo se disminuye. Los robots básicamente serían más parecidos a un centro de mecanizado CNC, por decir algo. Pero realmente aquí en lo que acabó de hablar el doctor Maury, la CNC no la equipara con los robots. Pone los robots con un escalón por encima de la tecnología de control numérico computarizado. Así que realmente el robot sería como el peldaño superior a la CNC. Así que la CNC estaría por acá. Robot y completamente automático. Entonces vemos que los costos más bajos unitarios se dan por la parte automática. El problema es la elevada inversión inicial en estos tipos de sistemas. Entonces, aquí hablan del nivel de automatización versus el volumen de producción. Entonces aquí vemos en el eje vertical la variedad de productos, baja, media y alta. Y en el eje horizontal vemos el volumen de producción, baja, media, alta. Entonces queremos producción alta, pero con una variedad de productos baja. Eso es una automatización fija, ¿sí? También podemos obtener niveles de producción bajos para una variedad baja, que es básicamente operación manual. Eso es pre-revolución industrial. Hablamos entonces de un rango de producción entre medio y alto de la automatización flexible, pero ellas realmente manejan una variedad de producción media. Hablamos de automatización programada. Como es programada, perfectamente podemos cambiar el programa para abordar diferentes variedades de productos. Así que por sí es una variedad de productos altas. Sin embargo, el volumen de producción es medio. Entonces, es un compromiso entre la variedad de producción y la tasa de producción que tú quieres alcanzar. Entonces, al menos acá nos hablan de un contexto de a qué se refieren con alta producción, mediana y baja. Entonces, en este eje se encuentra la producción anual de artículos en baja, que está alrededor de 25 artículos al año. Moderado, media, estamos hablando de miles de artículos. Y alta, pues ya estamos superando los 15.000 unidades, es decir, estamos tirando realmente a las 100.000 unidades en adelante. En cuanto al número de diferentes productos o variedad de productos, cuando hablamos de variedades bajas nos estamos refiriendo a un artículo o dos. Medias, entonces estamos hablando de entre 100 y 4. O sea, y altas, estamos hablando de una variedad de artículos de 800. Entonces aquí vemos diferentes tecnologías. Entonces esta automatización fija, es decir, poca variedad de productos, pero podemos alcanzar producciones elevadas anuales.
sistemas de manufactura flexibles dedicados. Entonces podemos hablar de una variedad de productos de entre 2 y 8 y una tasa de producción que está alrededor de los 1000 y los 15.000 unidades anuales. Sistemas de manufactura flexible, recuerden, como la combinación de celdas de manufactura con una banda transportadora, pero ya completamente automatizada. Estamos hablando que ella maneja producciones de 25 a alrededor de los miles, ¿sí? Con una variedad de productos que va de 4 a 100 productos diferentes. Una celda de manufactura, recuerden, lo de tecnología de producción, tecnología de grupos. Estamos hablando de una variedad de productos de 40 a 800. Ahí vemos entonces otro criterio con el cual pensamos en la idea de una manufactura de fabricación. O una celda de... Bueno, manufactura de fabricación es redundante. Es más bien una celda de fabricación. O celda de manufactura. Entonces podemos hablar de variedad de productos de 40 a 80. Entonces, y la tasa de producción se espera entre 25 y alrededor de los 500 unidades anuales. Y bueno, ya esto es una fabricación completamente flexible y automatizada. Pero miren que incluso en ese caso, donde hay tanta variedad de productos, hablamos de alrededor de 800 productos diferentes, de todas maneras la producción es baja. Entonces dice, DFMA, compatibilidad entre material, proceso y volumen de producción. Veamos. Entonces, aquí sí aprovecho y... Bueno, no, lo voy a hacer después. Voy a aprovechar y puntualizar en cuanto a este material, porque ya le mostré qué es lo que hay en el Excel. Excel lo que hay unas reglas de diseño para diferentes procesos de fabricación y diferentes filosofías. Algunas son simplemente diseño para manufactura y ensamble aplicadas al maquinado. Hay otras diseños simplemente para el ensamble. Hay otras de FMA aplicadas para la inyección de plásticos, etc. Entonces, creo que son muchas más de las reglas de las que puede ofrecer el doctor Carlos Riva en su libro. Y lo que realmente hice fue una síntesis de varias de estas referencias bibliográficas. Pero solamente pensaba en esos procesos de fabricación que se pueden combinar con fabricación por filamento fundido, que es simplemente un proceso de fabricación por impresión 3D específico. Así que realmente no son tanto. Sé que hay mucho más en estos libros. Pero en este documento que dice estratos relevantes, no coloco reglas de diseño. Realmente coloco mucha información visual que ayuda a tomar decisiones teniendo en cuenta la fabricación y el ensamble. Entonces, sin embargo, el doctor Maury también en su presentación coloca algo de esto. Entonces, más bien voy a mostrarles lo que explica el doctor Maury acá. Y ya al final me concentro en explicar qué clase de información puede encontrar en ese documento en Word donde saqué unos sustratos, para que lo tenga presente. Pero es mucha información muy parecida a la que aparece acá en esta zona. Entonces, vamos a ver modo pantalla completa. Bueno, listo. Entonces dice diseño para la fabricación, selección de procesos. Aquí entonces pone unos ejemplos. Esto es como el cuerpo de un inyector. Dice el material del que está hecho. Y básicamente aquí hablan de la tasa de producción que se puede lograr. Hablamos de unas 1.000.000 de unidades. Entonces aquí proponen dos procesos de fabricación, mecanizado y extrusión. Y colocan un coste relativo. O sea, sí, por ambos procesos puede lograr esta tasa de producción. Pero el costo relativo por mecanizado va a ser
más elevado, casi 4 veces, que si lo haces por un proceso de extrusión. Entonces tenemos varios ejemplos de formas, materiales, tasas de producción y diferentes procesos que logran esas tasas de producción, pero el respectivo costo relativo. Ahora, aunque estos costos relativos están desactualizados, sí sirven para una selección a nivel básico, ¿sí? Precisamente porque obedecen a un contexto histórico socioeconómico, pero obedecen a ese mismo contexto socioeconómico. Así que sí sirve básicamente para descartar materiales. A menos que haya aparecido una tecnología que haya mejorado sustancialmente alguno de estos procesos y que haya cambiado el coste relativo. Pero pues esto sirve para discriminar algún proceso de otro teniendo en cuenta solamente el coste relativo. Entonces presentan varios ejemplos. Aquí hablan como de una... Esto es una biela para cigüeñal de acero al mediano carbono, 100.000 unidades por año. Lo podemos hacer por forja o por moldeo en arena. No es muy diferente el costo relativo. Uno sale por 30% más costoso que por moldeo en arena. Entonces dice, factores de los que depende el costo de fabricación de un componente. Aquí es obvio que va a depender del volumen de producción, del material y de la compatibilidad entre el material y el proceso en sí. Entonces, aquí hablamos del cuerpo de la bujía. ¿Cuántos vamos a fabricar? 1 millón al año. ¿Con qué material? Acero con bajo el carbono. ¿Con qué proceso podríamos fabricarlo? Mecanizado, extrusión, forja. ¿Cómo se adecua el componente a cada uno de estos procesos? Compatibilidad con el material, adecuación de las formas y tolerancias. ¿Cuánto costaría con cada proceso? Estimar el coste de fabricación. Encaja la selección en nuestra estrategia, invertimos, fabricamos, subcontratamos, abandonamos, etc. Entonces, esta tabla yo también la pude extraer aquí en este documento Word que dice sustratos relevantes. Sin embargo, pues ahí está muy bien explicada. Creo que está tanto en el documento del doctor Rivas, el libro, pero es este. Entonces dice figura 13.9. Matriz de selección mostrando cuáles materiales y procesos son usualmente usados juntos, basados en prácticas comunes. Es decir, esto es algo empírico. Listo, ahí está. Pero bueno, no estoy seguro si es la misma. Sí es la misma. Pero la diferencia. Esto yo lo saqué de dónde. Yo lo saqué de diseño e ingeniería del autor Dieter y compañía. Entonces de ahí se sacó eso. Pero el doctor Mauri lo tiene traducido. Entonces no sé si también lo sacó del doctor Carlos Riva. O él directamente vino y lo tradujo. En todo caso, pues podemos analizar lo que nos muestra esta tabla. Él nos presenta diferentes volúmenes de producción en las filas. Muy pequeña de 1 a 100. Esto estamos hablando de unidades anuales. Pequeña de 100 a 1000. Pequeña mediana de 1000 a 10.000. Mediana grande de 10.000 a 100.000. Grande más de 100.000. Cualquiera. Entonces, y vemos por columna los diferentes materiales. Entonces, los números acá representan entonces estos diferentes procesos de fabricación. Entonces es como que yo quiero este material y este es el nivel de producción. Entonces cruzo esas dos informaciones y busco aquí las diferentes posibilidades de fabricación, que las cuales leo aquí en la parte de abajo.
Entonces aquí dice automatización y orden de los procesos de manejo. Procedimientos automatizados de manipulación y fijación. Entonces son los procedimientos más difíciles de automatización, ya que ninguna máquina tiene los sistemas de percepción humana y la coordinación excepcional que brindan los sistemas de proceso del cerebro para estas actividades. En general las máquinas son menos flexibles que el hombre, pero más robustas, potentes y precisas. Por lo tanto, a este campo se abren dos líneas de investigación: aproximarse a las capacidades humanas y minimizar las necesidades de las capacidades humanas. Estudiar ordenación de piezas. Un aspecto clave en los sistemas automatizados de fabricación y ensamble es el mantenimiento de ordenamiento y posición y orientación. El orden es fácil de conseguirlo para piezas pequeñas por sistemas mecánicos, mientras que en elementos grandes es costoso recuperar el orden y se requiere de sistemas automatizados dotados de percepción artificial. Entonces, tipos de sistemas de ordenamiento de sistemas de fabricación. Fabricación en cadena dispone de la fabricación y el ensamble de manera que se den en flujo continuo para evitar la pérdida de orden. Celdas de fabricación. Como resultado de aplicar la tecnología de grupos, la práctica usual de integración de un robot que ordenaría los elementos para el ensamble y entre las fases de operación. Paletización. Se agrupan las piezas en cajas acondicionadas para evitar perder el orden. Es adecuado para procesos discontinuos pero costoso para los pallets. Sistemas de alimentación. Capaces de alimentar ordenadamente el material o las piezas de proceso generalmente se fabrican y diseñan a medida. Bueno, voy a dejarlo hasta acá. Con esto yo creo que habremos terminado con la parte de diseño para la manufactura. Entonces, antes de terminar, creo que sí va a ser prudente mostrar entonces qué información te puede servir para la manufactura y el ensamble. Yo sé que no está todo, pero pues es lo que más le puedo indicar. Entonces, en donde dice sustratos relevantes, hay una información de diseño para la manufactura y el ensamble. Así que está mezclado. ¿Qué tenemos? No es mucho lo que pude sintetizar, pero traté de sintetizar lo más sustancioso. Por ejemplo, la tabla 11.12 presenta una guía para selección de los materiales basados en los posibles modos de falla, tipo de cargas, esfuerzos y temperaturas de operación. Entonces aquí aparecen los diferentes tipos de falla que puede ocurrir. Materiales frágiles, dúctiles, fatiga de alto ciclaje, fatiga de bajo ciclaje, corrosión con fatiga, pandeo. Este es como que yield, es básicamente fluencia del material. Creep es como una especie de fluencia que se da en los materiales por mantener de forma indefinida una carga. Los plásticos son muy susceptibles a fallar por creep, es decir, aunque se aplique una carga que está por debajo del límite elástico, con el tiempo y el envejecimiento del material ocurre algo así como una fluencia de él, a pesar de que no se supera el límite elástico de él. Entonces, esto es como debilitamiento por hidrógeno y esfuerzos de corrosión o agrietamiento. Entonces, básicamente, nos definen entonces el mecanismo de falla y para qué tipo de fallas principalmente tenemos que preocuparnos. Entonces lo indican con una X. También nos lo relacionan con las operaciones, las temperaturas de operación, y en ese orden de ideas simplemente nos presentan un criterio o propiedad mecánica que es la que principalmente tenemos que pararle bolas para seleccionar apropiadamente el material. Entonces, en función del tipo de carga, tipo de esfuerzo y la temperatura de operación, básicamente nos van a hablar de los mecanismos de falla y las propiedades mecánicas que debemos contemplar para seleccionar apropiadamente los materiales. ¿El lío cuál es? ¿Sí? El lío que, bueno, aquí de hecho no nos está hablando de ni procesos ni de materiales específicos. Entonces es una información que puede ser útil y no está inmersa en la técnica de selección de materiales y procesos tradicional.
que ve el material y su función y forma de forma independiente. No. En esta tabla dan costo aproximado de los materiales. Entonces está en un costo por unidad de peso en la tabla A o figura A, es decir, esta, y uno donde aproximan por volumen, costo por metro cúbico. Estos son valores del 2005, están desactualizados, sin embargo, para efectos comparativos sirve porque es una fotografía donde podemos decir que en ese instante tal material era más costoso o menos costoso que otro. Entonces al menos podemos hacernos una idea de qué es más costoso y qué es menos costoso. Al menos para una fotografía del 2005 ayuda y sirve. O sea, este tipo de información serviría para el diseño conceptual, en donde no se nos exige que tengamos una cuenta precisa de las características de lo que estamos seleccionando. Tabla 11.5. Índices de desempeño de los materiales. Esto está más acorde con el libro de Ashby y el programa específico para seleccionar materiales y procesos. Entonces, en parte lo que él propone es que si queremos un mejor desempeño de los materiales, debemos obtener unos índices que combinan varias características de los materiales, ¿sí? Por ejemplo, aquí dicen: objetivos de diseño, minimizar el peso para diferentes formas y cargas. Entonces, en ese caso, dice el indicador para barras en tensión, para este tipo de cualidades de la pieza, lo mejor es establecer el esfuerzo último sobre la densidad de la pieza, si queremos maximizar la resistencia. Si lo que queremos maximizar es la rigidez, lo que tenemos que hacer es un comparativo entre el módulo elástico del material y su respectiva densidad. Entonces, para cada situación nos proponen diferentes índices, que lo que hace es combinar varias propiedades del material, 2 o 3, generalmente he visto que son 2. Y luego lo que hacemos es, con esos índices, entramos a estas cartas, que realmente lo que grafican es varias propiedades mecánicas al tiempo, y agrupa los materiales mediante estos círculos. Entonces, de tal manera que cada círculo representa una diferente familia de material y nos compara qué tal es la relación, en este caso, de la resistencia o la tenacidad de la fractura con respecto a la densidad. Aquí ya es la comparación de diferentes curvas de esfuerzo de deformación para diferentes materiales. Policarbonato, que es un polímero, acero al mediano carbono, acero al alto carbono. Una tabla para comparar propiedades de algunos polímeros y metales. Módulo de Young, resistencia a tensión, resistencia a impacto, densidad. Esto ya es una figura alusiva a una recomendación para mejorar la resistencia de plásticos que son fabricados por el proceso de inyección. Aquí el problema con los plásticos es que no lo podemos hacer de cualquier espesor que nos dé la gana. De hecho, hay una limitación en los espesores de los plásticos que fabricamos por este proceso de inyección. Para entonces mejorar la relación de resistencia o de rigidez, entonces lo que hacemos es aplicar costillas que mantienen la restricción de que no podemos hacer esto muy grueso, ¿sí? Y sin embargo van a conferirle una mayor rigidez al elemento estructural. En esto tenemos entonces un rango en cuanto a la tasa de producción versus diferentes procesos de fabricación. Entonces vimos los diferentes procesos de fabricación y en estos rectángulos de color oscuro
nos definen de qué tasas de producción podemos estar hablando. No nos colocan o no nos definen una unidad de tiempo. Generalmente se habla de tasa de producción por año. Entonces, sin embargo, toca leer la fuente original de Ashby para ver entonces cuál es la unidad de tiempo de estas tasas de producción. Aquí hablan del orden de 1 a cientos, de 1 a miles, de 1 a 10 miles, cientos de miles, millones, decenas de millones. Entonces, la figura 13.6 es bastante interesante porque nos definen la relación que puede haber entre formas y procesos de fabricación. Entonces, aquí en esta tabla están definidas las formas y el nivel de complejidad de ella, que va aumentando en este sentido, y lo colocan de una forma numérica. Y relacionan la complejidad de la forma con el proceso de fabricación con el cual es posible llevar a cabo esas formas. Entonces aquí colocamos los procesos de fabricación y aquí colocan el nivel de compatibilidad con las formas. Entonces estos, que son básicamente procesos de fundición, básicamente son compatibles con la mayoría, excepto en este caso moldes permanentes, excepto T3, T5, F5, UI, U5, U7. ¿Qué es 3, 5, 7? Es el nivel de complejidad de la pieza. ¿Qué es U, R, T, etcétera? Son estas formas. R es redondeado, B barra, S secciones abiertas, T de tubo, F es de secciones planas, SP de esféricas y U de undercut. Ya se me olvidó el significado de undercut. Como salientes o cortes en relieve. Es como más acorde con operaciones de punzonado, pero como undercut se refiere a formas y no procesos, vamos a mejor traducirlo. No me convence. Bueno, aquí todo este es undercut. Se refieren a... son como formas con ranuras. Entonces realmente es a esto lo que se refiere. Undercut, ranuras. Vamos a ver. Sí, recuerden, esto puede tener varios significados. Sí, creo que está relacionado principalmente con formas ranuradas o agujereadas. Listo. Entonces aquí está una tabla donde indica las diferentes formas y niveles de complejidad, y aquí los procesos con los cuales es posible llevar a cabo las diferentes formas. En esta que tenemos, ya hablamos de la selección, una carta de selección de proceso, pero donde se coloca como restricción el tamaño de la masa que se va a fabricar. Entonces, ahí están los procesos y estos indican los rangos de masa que se pueden fabricar mediante los diferentes procesos. Y aquí es más interesante porque hablamos de los espesores de las piezas en función de los procesos de fabricación. Entonces dijimos que la parte de plásticos manejan pocos espesores. Vamos a ver si eso es así. Depende de el proceso. Hablamos de inyección, ¿cierto? Inyección de plásticos. Maneja entre menos de 1 milímetro
De hecho, por aquí podría ser 0.15 milímetros. Hasta máximo no llega ni siquiera a los 10 milímetros. O sea, ni siquiera 1 centímetro. Ya eso depende realmente de la empresa y la maquinaria que tenga. Nosotros algunas veces hemos mandado a cotizar y fabricar piezas que tienen espesores de 2 centímetros, incluso de 6 centímetros. Entonces ya realmente depende de la tecnología que tenga la empresa que maneje el proceso de inyección. Pero bueno, aquí ya nos da una idea de qué espesores podemos manejar de acuerdo al proceso de fabricación. Este ya lo habían mirado, ¿cierto? En función de la tasa de producción y el acero, aquí se encuentra cuáles son los procesos que pueden alcanzar esas tasas de producción. Y con la de arriba podríamos definir cosas como espesores, masas y formas. Entonces realmente termina siendo tratar de seleccionar todo al tiempo. Este es interesante porque nos dice en función del acabado superficial cuál es el tipo de aplicación de la superficie que tenemos entre manos. Y en la parte de abajo bueno, ya la idea sería entonces encontrar un proceso de fabricación que nos lograra estos niveles de rugosidad. No sé si está acá arriba. No. Aquí al menos nos dice valores de rugosidad y la aplicación. Pero no nos está diciendo cómo lo fabricamos. Aquí sí. Aquí sí nos está relacionando en el eje vertical la tolerancia o el rango de tolerancias, la rugosidad, y aquí nos está relacionando con las diferentes líneas los diferentes procesos que tenemos disponibles para lograr esas combinaciones de tolerancias y rugosidades. Aquí un gráfico que relaciona el incremento en el costo debido a las tolerancias que finalmente están relacionados con los procesos de fabricación. Entonces, y bueno, aquí hay como una calificación de diferentes procesos en función de ciclo de tiempo, flexibilidad del proceso específico, utilización del material, calidad y costo de equipo, pero esto está pensado o inmerso en un ejemplo específico. Entonces mi recomendación es consulte el libro, la tabla 13.5, realmente a qué ejemplo específico se refiere. Listo, entonces básicamente esa es la mayor parte de la información que agrupé. Y si se dan cuenta, principalmente esa información toda es del DITER, pero encontrar infinidad de información también en el libro de Buddy Roth de diseño para manufactura y ensamble. También encontrará mucha información en el libro de ASPI. Entonces, yo creo que me he extendido 1 hora y 43 minutos. Es más que suficiente. Y con esto ya doy por terminado el diseño diseño para la manufactura. Queda pendiente entonces hablar de diseño para el ensamble y diseño para la manufactura y ensamble. Gracias por su atención. Entonces vamos a dejar entonces esto hasta acá. Ya está muy largo, 1 hora y 43, es demasiado. Y gracias por su atención y nos veremos entonces en la próxima para hablar de diseño para el ensamble y diseño para la manufactura y ensamble.